Bienvenidos, queridos hermanos, hoy lunes 13 a Espíritu Canal. Le damos gracias a Dios por un día más, una mañanita más que nos regala. Pedimos que nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por tu inmenso amor por nosotros. Te pedimos que escuches nuestras oraciones y nos permitas vivir según tu voluntad. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Comenzamos una nueva jornada, una nueva mañana en Espíritu Canal, segunda semana de septiembre. Bienvenidos sean todos y ¡viva México, católicos! Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 7, versos 1 al 10. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar a la gente, entró en Cafarnaúm. Había allí un oficial romano que tenía enfermo y a punto de morir a un criado muy querido. Cuando le dijeron que Jesús estaba en la ciudad, le envió a algunos de los ancianos de los judíos para rogarle que viniera a curar a su criado. Ellos, al acercarse a Jesús, le rogaban encarecidamente, diciendo: «Merece que le concedas ese favor, pues quiere nuestro pueblo y hasta nos ha construido una sinagoga». Jesús se puso en marcha con ellos. Cuando ya estaba cerca de la casa, el oficial romano envió a unos amigos a decirle: «Señor, no te molestes, porque yo no soy digno de que tú entres en mi casa. Por eso ni siquiera me atreví a ir personalmente a verte. Basta con que digas una sola palabra y mi criado quedará sano. Porque yo, aunque soy subalterno, tengo soldados bajo mis órdenes, y yo le digo a uno ve y va, a otro ven y viene, a mi criado haz esto y lo hace». Al oír esto, Jesús quedó lleno de admiración y volviéndose hacia la gente que lo seguía, dijo: «Yo les aseguro que ni en Israel he hallado una fe tan grande». Los enviados regresaron a la casa y encontraron al criado perfectamente sano. Palabra del Señor. Pues como pueden ver, hermanos, aquí en el Evangelio, el Señor nos dice: ni siquiera en Israel he encontrado una fe tan grande. Este hombre que deja sus palabras de fe y de amor a la postre para todos nosotros. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya es suficiente para que mi criado quede sano. Esto es muy interesante porque el hombre, que tenía un gran peso en la sinagoga y para el pueblo, tenía también una gran fe. Un hombre entregado a Dios que decía: no es necesario que vengas, Señor, que te tomes la molestia, no es necesario que te quite tu tiempo, tú, Señor, con una palabra lo puedes todo. ¡Qué gran fe!, dice el Señor. Ni en Israel he encontrado una fe tan grande. Queda también de claridad que no solamente los que están cercanos a Jesús, sino también los que están lejanos han escuchado su palabra, que no necesitamos conocer a Jesús en persona para vivir en ese tiempo cuando Él vivió, como para manifestarnos con confianza en medio de su palabra y de su doctrina. Vivamos en la fe sin miedo, confiando en que la palabra del Señor nos va a fortalecer y alentar. No necesitamos que Él venga a nuestra casa para que toque nuestro corazón y cambie nuestra historia. Si confiamos en Él, viviremos. Si confiamos en que Él está, Él hará cosas grandes en nosotros. Demos gracias a Dios. En el tema de hoy, la palabra de Dios nos da vida y fortaleza. La situación en la que se encontraba la iglesia naciente era realmente difícil, hermanos. Los apóstoles eran perseguidos y a pesar de que ya habían sido encarcelados, golpeados y los sumos sacerdotes les habían prohibido predicar a Jesús resucitado, ellos no se acordaban y con gran decisión continuaban anunciando la palabra de Dios. Ante esa realidad podríamos preguntarnos varias cosas, como por ejemplo, ¿de dónde tomaban tantas fuerzas para continuar anunciando el Evangelio a pesar de tantas fuertes amenazas? ¿Por qué simplemente no regresaron a sus casas y renunciaron a seguir predicando? ¿Por qué no cambiaron de estilo de vida? ¿Qué había pasado con aquellos discípulos temerosos que se escondieron cuando Jesús había sido aprendido? La respuesta la encontramos en la palabra de Dios, Hechos 2, 1 y siguientes. La fuerza que los sostenía venía de lo alto, era el Espíritu Santo que Jesús les había prometido. Así es, la fuerza que los mantenía de pie no era un simple estímulo nacido de una charla motivacional, sino de la presencia de Dios.
Era amor de Dios que había sido derramado en sus corazones temerosos, que los había transformado en hombres cargados de una fuerte experiencia de amor. Dios los había conquistado, se sentían amados y acompañados por Dios. Esto sin duda nos hace reflexionar y pensar en la actualidad. ¿Dónde están esos cristianos decididos que trabajan por construir un mundo donde reine el amor y la verdad? No seamos ingenuos, el mundo no se va a transformar gritando, y mucho menos llorando. Las cosas no llegarán nunca a ser mejores mientras vivamos refugiados en nuestro estrecho mundo lleno de quejas y de culpas. Nos hace falta corazones que ardan del amor de Dios, que tengan una experiencia viva de Cristo resucitado y vivan bajo la luz del Espíritu Santo. Así podremos decididamente construir un mundo mejor, porque el mundo no se construye llorando, sino sudando, gastándose por el bien de los demás. Por otra parte, no debemos acostumbrarnos ni acobardarnos ante las dificultades, ya que como nosotros se encuentra el más fuerte. No olvides que el miedo es el enemigo de los más grandes momentos de fe. El miedo nos hace pensar solo en el fracaso y la esfuma de nuestra mente y nuestro corazón. Todo anhelo de ser mejores. Es por eso que Jesús constantemente exhortaba a sus discípulos a no tener miedo, sino a tener fe, a creer que Él está vivo y comparte nuestro caminar. Queridos hermanos, no te hundas en el pesimismo, en el desaliento, pues hoy hace falta mucha gente que luche con confianza en el Señor. Por lo tanto, hermanos, juntos seguimos adelante. Que no se cansen de amar, que estén dispuestos a ir siempre adelante siguiendo las huellas de Jesús. Él conoce nuestra fragilidad y sabe de qué barro estamos hechos. Por eso, antes de partir, prometió enviarnos un defensor que nos acompañará siempre y que mantendrá nuestra fe despierta. Es el Espíritu Santo. Los apóstoles no piden a Dios que les quite los problemas, sino que les conceda fuerza, valentía para anunciar su palabra. Dios responde enviando sobre ellos el Espíritu Santo. Hagamos nuestra oración y cuando nos falten las fuerzas para continuar, pidamos a Dios la presencia de su Espíritu de amor en nuestras vidas para enfrentar todo embate del enemigo, persecución interna, persecución externa de la Iglesia, tiempos actuales. Sin miedo, vivimos por amor. En la rola del alma vamos a escuchar al buen Martín Valverde, nuestro querido hermano y amigo. Fuiste hecha mujer, entre todos sus éxitos y sobre todo su crecimiento espiritual. Dios lo bendiga. Cuando ya todo indicaba que estaba lista la creación, a Dios le sale una sonrisa, pues aunque todo era muy bueno, aún le quedaba un pedacillo de soledad sin pintar. Ya estamos en la sección de Santos y Conversos. Queridos hermanos, hoy celebramos a uno de los grandes, San Juan Crisóstomo. Educado por la madre Santa Antusa, Juan, que nació en Antioquía probablemente en el año 349, en los años juveniles llevó una vida monástica en su propia casa. Después, cuando murió su madre, se retiró al desierto en donde estuvo durante 6 años y los últimos 2 los pasó en un retiro solitario dentro de una cueva con perjuicio de su salud. Fue llamado a la ciudad y ordenado diácono, luego pasó 5 años preparándose para el sacerdocio y para el ministerio de la misma. Predicando ya desde pequeño, ordenado sacerdote por el obispo Fabián, se convirtió en celoso colaborador en el gobierno de la iglesia antioquena. La especialización pastoral de Juan era la predicación, en la que sobresalía por las cualidades oratorias y la profunda cultura que él tenía. Pastor y moralista, se preocupaba por transformar la vida de sus oyentes, más que por exponer teóricamente un mensaje cristiano. En el año 398, San Juan Crisóstomo, el sobrenombre de Crisóstomo, es decir, boca de oro, le fue dado 3 siglos después por los bizantinos. Fue llamado a suceder al patriarca Netario en la célebre cátedra de Constantinopla. En la capital del Imperio de Oriente emprendió inmediatamente una actividad pastoral y organizativa que suscita admiración y perplejidad. Evangelización en los campos, fundación en los hospitales, procesión antiarrianas bajo la protección de la policía imperial, sermones encendidos en los que reprochaba los vicios, las tibiezas severas, y por supuesto las exhortaciones a los monjes perezosos y a los eclesiásticos demasiados amantes de la riqueza. Los sermones de Juan duraban más de 2 horas, pero el docto patriarca sabía
que con gran pericia todos los recursos de la oratoria no eran para halagar el odio de sus oyentes, sino para instruir, corregir y también jalar orejas. Juan era un predicador insuperable, pero no era diplomático y por eso no se cuidó contra las intrigas de la corte bizantina. Fue depuesto ilegalmente por un grupo de obispos dirigidos por Teófilo, obispo de Alejandría, y desterrado con la complicidad de la emperatriz Eudocia. Pero inmediatamente fue llamado por el emperador Arcadio, porque habían sucedido varias desgracias en palacio. Pero 2 meses después era nuevamente desterrado, después más lejos, a orillas del Mar Negro. Durante estos últimos viajes, el 14 de septiembre del 407 murió del sepulcro de Comana de Arcadio. Teodosio el joven hizo llevar los restos del santo a Constantinopla, donde llegaron a una noche del 27 de enero del 438 entre una muchedumbre jubilosa. De los múltiples escritos del santo recordamos un pequeño volumen sobre el sacerdocio, que es una obra clásica de la espiritualidad sacerdotal. Hermanos, en Santos y Conversos, este gran predicador, boca de oro, San Juan Crisóstomo, en Santos y Conversos. Y en la sección del chiste, por favor no anden diciendo que tienen a la mejor persona a su lado, porque yo no ando con ustedes, me pueden meter en problemas. Estamos en la sección de curiosidades de la Iglesia Católica. Ama a tu prójimo, dice Jesús, y este amor no significa solo prestarle ayuda material. Implica también que cuando encontremos a una persona que ha perdido la esperanza, que no tiene ya confianza en sí mismo, a una persona que se siente mal, que se desprecia a él y al límite de sus fuerzas le digamos: estoy convencido de que Dios te ama. Y porque a los ojos de Dios eres digno de ser amado, tienes todas las razones para amarte a ti mismo. En el libro de Tobías 4:15, capítulo 4, versículo 15, encontramos la siguiente frase que llamamos la regla de oro: no hagas mal a nadie, no hagas mal a nadie, no hagas lo que no quieras que te hagan. San Mateo enuncia el mismo principio a manera positiva en el Sermón de la Montaña. Por tanto, todo cuanto queráis que os hagan los hombres, hacedlo también ustedes a ellos. Mateo 7:12. En otro número, Jesús explica que nosotros encontraremos su propio rostro detrás del rostro de cada uno de nuestros hermanos. Así pues, debemos considerarlos como al mismo Jesús y amarlos con el mismo amor con el que Jesús nos ama. Cuando hicisteis a uno de esos hermanos más pequeños, a mí también me lo hiciste. Mateo 25:40. Y también este es el mandamiento mío, que os améis los unos a los otros como yo los he amado. Juan 15:12. Por lo tanto, no estafar al otro, no engañarlo, no menospreciarlo, no condenarlo, no envidiarlo, no ignorarlo, sencillamente amarlo, considerar al otro, reconocerlo, aceptarlo, admitirlo en nuestra compañía, respetarlo, sencillamente amarlo. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Si alguno dice amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso, porque quien no ama a su hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien ve. Este es el mandamiento que hemos recibido de Él, que el que ame a Dios, ame también a su hermano. De la primera carta de San Juan, capítulo 4, versículo 19 al 21. En Curiosidades. Y en la buena onda de esta ocasión los invito, hermanos, los convido a seguir haciendo oración, a no bajar la guardia en la lucha ante el embate del enemigo a favor del aborto, a favor de la muerte. Pedimos al Señor que, aunque se pueda proclamar una ley injusta, pues no estamos obligados a seguirla, no estamos obligados a matar. No es posible que a un gatito, a un perrito, se le tenga más dignidad o un cuidado, ¿verdad?, especial, que no puedes matar o lastimar a un animal si hay una pena en la ley. Y por otro lado, la vida humana se equipare a la muerte. ¿Cómo es posible que los magistrados digan, por un lado, que hay mujeres gestantes y otras personas gestantes? Solamente las mujeres pueden gestar, que yo sepa,
¿Quién puede estar en contra de la biología? Absolutamente nadie, comprobado. Y por último, ¿verdad? También decir eso del embarazo interrumpido, eso no existe, el embarazo se interrumpe, no. Se interrumpe una clase para retomarse, se interrumpen los estudios para volverse a tomar, se interrumpe el video para volver a retomar, pero no se interrumpe un embarazo es cortar, es quitar, es matar cuando se practica el aborto. Hermanos, en este día se está convocando a una reunión allá en el Zócalo y también afuera de la Corte. Lo importante aquí es recordar que nosotros nos manifestamos con paz, es importante que nos cuidemos ante las provocaciones, es importante que sigamos haciendo oración, pero sí manifestarnos, salir a la calle, decir aquí estoy, yo no estoy a favor del aborto, porque el día en que se proclamó solo había 20 personas, obviamente fue pues un madruguete, ¿verdad? Fue un día común en el cual se hacen oraciones y de repente, ¡pum!, se impuso y muchos, incluso diputados no están a favor, lo habían dicho con anterioridad y les impusieron en toda la República Mexicana el aborto. Por favor, hermanos, seguimos de pie ante la persecución. El enemigo estará como león rugiente buscando a quien devorar, pero como decía la primera lectura de Isaías el día de ayer domingo, precisamente, ¿quién me hará temblar? ¿Quién estará en contra mía? Que se me enfrente, porque la fuerza del Señor está conmigo. Vienen días difíciles, pero seguimos de pie, así como en el tiempo de los cristeros, una persecución ahora espiritual, digital y de otro tipo, pero nosotros estamos unidos porque somos hermanos, hijos del Señor. Reciban la bendición, el Señor les guarde, les proteja, les bendiga, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda la paz. Que les bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y descienda sobre todos ustedes. Un fuerte abrazo, una gran bendición desde Santa Lucía, Azcapotzalco. Suscríbanse, denle like al video y no se olviden, en Espíritu Canal estamos a favor de la vida.